Cordial saludo. Quiero en primer lugar agradecer a la doctora Zulema Guay y al doctor Isaac Monte por la invitación y por permitirme compartir con ustedes en este ciclo de charlas cortas. Voy a abordar el tema de violencia de género, en especial la figura del feminicidio, que es su manifestación más grave. Y si bien pues el enfoque va a ser penal, yo soy penalista, pues este es un tema que incumbe a todas las áreas y a nuestra realidad más en época de aislamiento. Así que todo se integra, no hay conocimiento que sea una isla. Esto también va a servir para el enfoque y la importancia que queramos empezar a dimensionar desde las otras áreas del derecho y las otras áreas del saber. Bueno, para hablar sobre feminicidio y comprender el delito, primero debemos precisamente comprender el fenómeno social que lo sustenta. Entonces se deben tener pues unas nociones básicas de violencia de género y para una comprensión integral del asunto, desde la sociología, así como las teorías críticas del feminismo. Para ello entonces empezamos con una diferenciación básica entre sexo y género. Tenemos que el sexo lo componen órganos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre, y el género va a ser esa construcción social en la que a partir de esos rasgos, o más bien a partir de lo que es un hombre o una mujer, vamos a creer que le va a corresponder o que deben ser. Ejemplo, lo masculino y lo femenino. Estas van a ser construcciones sociales, ese va a ser el género, los géneros, ¿sí? A partir de ahí, la sociedad va a poner en un lugar privilegiado lo que se considera masculino y lo que se ha ligado al hombre, y va a empezar a surgir entonces una violencia de la que solo van a ser víctimas las mujeres, una violencia por razón del sexo. Ejemplos de ello hay muchísimos en la historia: la ablación o mutilación genital, la maternidad forzada, la explotación sexual que en mayor medida sufren las mujeres. Entonces fíjense que va a ser una violencia específica que no va a encontrar equivalencia en los hombres, no de modo estructural como si lo encuentra en el caso de las mujeres. Tenemos pues que este punto de comprensión de la feminidad, que es un género, pues esta construcción social va a implicar un modelo de mujer, la mujer que debería ser, lo que se espera de la mujer, que sea delicada, que sea femenina, que incluso escoja ciertas profesiones. Entonces esto va a limitar incluso los espacios en que se va a percibir como propios de la mujer o propios del hombre. Incluso la violencia también va a ser, y fue a lo largo de la historia, categorizada como algo, digamos, privado. Los asuntos de la mujer eran un tema privado. Entonces, por eso, por lo menos en Colombia, la violencia intrafamiliar solo empezó a ser delito en 1996-97, porque antes no era un escenario público, es decir, en un escenario en el que el Estado pudiera intervenir. Todo esto, fíjense que va a direccionar y va a condicionar la forma en que se configura no solo las legislaciones, sino los imaginarios colectivos. Por eso son categorías que hay que diferenciar y hay que entender por qué la construcción social de eso que llamamos género. En la escena internacional vamos a tener teóricas feministas como Diana Russell y el movimiento como tal que va surgiendo en Estados Unidos y que va a empezar a explicar la violencia específica contra la mujer, aquella que es particular y que no tiene espejo en el caso de los hombres. Y estas feministas van a empezar a hablar de femicide, que en la traducción sería femicidio, ¿sí? El componente aquí con el que explican este fenómeno es la misoginia. Entonces varias teóricas van a empezar a discutir sobre este asunto, van a compartir parte de la definición, y lo cierto es que el movimiento feminista de mediados del siglo XX pues va a llegar a América Latina, y acá vamos a tener también nuestros propios estudios y nuestros nuevos elementos para añadirle, digamos, a lo que ya otras feministas han empezado a hablar del tema. Llegamos entonces a Latinoamérica, y acá en México tenemos a la antropóloga Marcela Lagarde,
quien va a ser muy importante en esta configuración del tipo penal de feminicidio. Ella va a retomar planteamientos de Russell y de otras feministas, va a decir, bueno, sí, acá hay un tema de misoginia, pero también hay un tema de responsabilidad del Estado. Entonces se va a apartar de la inicial definición de femicide o femicidio, porque también hay autoras que lo definen de este modo, que son anarquistas, que son antiestado. Y acá cuando llega, digamos, el movimiento, que es en parte liderado por Marcela Lagarde en México, pues ¿qué va a decir? No, acá necesitamos es que precisamente el Estado atienda a las necesidades y a los deberes que le asisten. Entonces lo que vamos a hablar es de una corresponsabilidad. No podemos excluir al Estado de este debate. Es esencial. Es el Estado el que ha omitido sus deberes con la protección de los derechos de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá? Va a decir Marcela Lagarde. Se necesita desmontar las causas y los procesos de reproducción de estas violencias. La violencia hay que desmontarla, porque como estamos hablando que son situaciones estructurales, entonces nos comprende todos los espacios o los ámbitos de la sociedad, ideológicos, creencias, concepciones del mundo, el lenguaje. Entonces por eso les digo que fíjense que como tal se puede abordar desde un tipo penal, desde un delito, lo que nos habla todo el estudio alrededor del feminicidio es la historia misma de nuestra sociedad, en la configuración normativa en todas las áreas. Entonces, entender este fenómeno nos enriquece profundamente nuestra visión y nuestros imaginarios que han sido construcciones muchas veces sesgadas a partir de prejuicios y de asuntos que pensamos que naturalizamos, pero que cuando entramos a analizarlos pues vemos que lo estamos haciendo mal. Y yo creo que por eso la importancia en la riqueza, digamos, la riqueza de los estudios que acompañan esta creación, no solo legislativa, sino como mencioné, pues de todas las áreas, desde la sociología, desde la antropología. Bueno, y entonces llegó a México y llegó entonces este movimiento de mujeres más fortalecido, se fue nutriendo con los años, y de estas luchas feministas pues tenemos una condena muy importante contra el Estado mexicano, precisamente por la omisión en las muertes violentas de varias mujeres. Esta sentencia es muy conocida como la sentencia del campo algodonero en 2009. Acá todavía no se utiliza el término feminicidio, sino la muerte por razones de género. Sin embargo, pues ya se nos empieza a abrir el camino para decir hay una violencia diferente que no está regulada, que estamos pasando por alto y que no se encuentra contenida en las características del homicidio. Bueno, instrumentos internacionales sobre la violencia de género hay muchos. ¿Sí? Voy a mencionar dos muy importantes, la CEDAW y la Convención Belén do Pará. Esta última, en el ordenamiento jurídico colombiano, pues fue introducida en 1995, y si bien pues se refiere a América Latina, es aplicable a cualquier país del mundo, ¿sí? Es muy importante, acá se plantea de verdad una política integral del Estado en cada país, para que actúe en contra de la violencia, para que combata la violencia, para que la desmonte. Y el primer eje va a ser la prevención de la violencia. No va a ser el marco punitivo, va a ser la prevención. Tenemos que identificar dónde, cómo, cuándo ocurre. Entonces va a ser un punto de partida para que se le exija a los estados que adopte políticas públicas tendientes a desmontar la violencia contra la mujer. Y por eso acá es muy importante que decimos que el delito no puede sustituir la ley. Eso es solo una visión punitivista, que también hace parte, claro, de la consagración normativa pues y del tratamiento normativo que ahora se le da, pero que no puede ser nunca un punto de llegada, no.
lo importante es la prevención, es adelantarnos justamente a tener que llegar al derecho penal. Y por eso es que todas las áreas son tan importantes acá en esta materia. Y por eso todos los subsistemas de control social también deben entender este asunto, porque bien sabemos que el derecho penal pues es la última ratio y su importancia, o mejor su eficacia, es bien limitada, tiene una virtualidad limitada, así que entre menos lo usemos quiere decir que más estamos funcionando como sociedad. En la normativa interna colombiana que tenemos, pues la ley 1257 de 2008 incluyó un agravante en el homicidio, en el Código Penal, que señalaba pues que se agravaba cuando el homicidio se cometiera contra una mujer por el hecho de ser mujer. Sin embargo, esta agravante nunca se entendió en debida forma, casi que se inaplicó. Y en 2015 llega una sentencia de la Corte Suprema de Justicia muy importante, que si bien explica o da contenido a esa agravante, lo que se hace ahora, porque en ese mismo año se derogó y se creó el tipo autónomo de feminicidio, todo lo que se aduce en esa sentencia es aplicable para el tipo penal, ¿sí? Que también nos trae o reproduce parte de lo que era ese agravante, cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué pasó en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Que les señalo que acá se condensó bien lo que significaba o el contenido de qué es eso de por el hecho de ser mujer, cómo traducimos eso a la aplicación, a la vida real. Primero, ¿cuáles fueron los hechos en esta sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que llegó a esa instancia vía casación penal? ¿Cuáles fueron los hechos? En el 2012, una mujer fue asesinada por su compañero sentimental, con quien tenía una hija de 6 años. Ahora, 3 años antes de que su pareja pues matara a esta mujer, 3 años antes, este hombre ya le había propinado 9 puñaladas a la víctima en lo que él había denominado como un ataque de celos. El agresor se había quedado en la casa de la víctima y la había amenazado con que lo tenía que dejar porque si no se llevaba a la hija de los dos. Entonces, pues la presionaba para que él pudiera quedarse en la casa. En ese entonces, la fiscalía pues incluso imputó o acusó a el hombre por lesiones personales, lo que a mi juicio pues es erróneo porque debió de haber sido por tentativa de homicidio, dado pues las características, fueron 9 puñaladas y la dejaron en estado grave. Pero bueno, el tema es que ya había un patrón de violencia, ya había una clara relación acá desigual de poder. Y finalmente, pues bueno, siguen los ciclos de violencia. Una vez el esposo pues encuentra a la esposa chateando por WhatsApp y en un ataque de celos otra vez pues la agrede, ¿sí? Una vez sucede esto, ella definitivamente pues le saca sus cosas a la calle y le dice no vuelva más acá. Sin embargo, el hombre sigue amenazándola, llamándola constantemente, diciéndole que le va a quitar a la hija, hasta que en noviembre de 2012 pues la convence para que lo acompañe a un motel y allí es donde le propina pues una puñalada en el tórax, que es lo que le ocasiona la muerte. En primera instancia, ¿qué se dijo? El juez dijo, sí, hay un homicidio agravado, y agravado pues porque es el compañero permanente o el esposo, y aparte agravado porque este homicidio fue cometido por el hecho a una mujer por el hecho de ser mujer. Esta sentencia fue apelada y en segunda instancia el Tribunal Superior de Medellín Sala Penal modificó el fallo y eliminó la agravante de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y dijo, no, eso no sucedió por eso. En resumidas cuentas, lo que dijo este tribunal fue que esa agravante no se había dado porque en verdad pues, se había matado a la mujer por celos, es decir, por un crimen pasional, señaló el tribunal. Entonces, pues aquí entendieron que esa agravante, matar a una mujer por el hecho de ser mujer,
pues se refería a probar una misoginia, un odio de los hombres contra las mujeres. Esta sentencia pues se fue a casación a la Corte Suprema de Justicia, quien casa parcialmente y declara que este homicidio sí se cometió con el agravante referido a matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Recordemos que fue después de esta sentencia que se deroga pues la agravante y se crea el tipo autónomo de feminicidio que recoge parte de ese agravante. Y todo lo que dicen en esta sentencia pues va a ser tomado ahora puede ser tomado para explicar ese contenido de ser mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Señala que hablar de crimen pasional es ocultar las verdaderas razones del delito. Como en este caso, la razón era clarísima, había una dominación pues masculina que para el evento puntual, claro, se ejerció por los celos, pero precisamente porque subyace una instrumentalización de la mujer, una subordinación. Entonces se mata por el hecho de que es una mujer, porque es mi mujer, ¿sí? El hombre acá la mata porque la instrumentaliza al punto que pues si no puede ser de su propiedad, pues no lo puede ser para nadie más. Entonces hay que precisamente explicar esa razón de la etiqueta va a ser por los celos, claro, los celos. ¿Qué entrañaba ese caso concreto? Entrañaba una relación de subordinación, una relación de poder desigual, una circunstancia en la que ahí la mujer pues estaba en una vulnerabilidad innegable. Entonces acá la Corte pues es muy clara, aclarando que el feminicidio no significa pues un odio, una misoginia generalizada hacia las mujeres, como erróneamente pensó pues el Tribunal Superior de Medellín en ese caso, que fue la segunda instancia. Porque es que es muy simple, acá estaríamos entonces condenando por un pensamiento. No, que se verifique uno o no un odio a las mujeres en el caso puntual pues puede ser, pero acá lo que nos importa es establecer esa relación desigual en la que se instrumentaliza a la mujer y por eso se le da muerte, es decir, por el hecho de ser mujer. Y esto va acorde con lo que precisamente pues se ha definido como violencia machista o violencia de género en instrumentos como la Convención de Belén do Pará, la CEDAW. Entonces, fíjense que hay que llenar de contenido ese por el hecho de ser mujer. Y acá es simplemente considerar la violencia machista que se ejerce en una relación desigual de poder. Fíjense entonces que ese es el elemento, digamos, diferenciador del dolo en este tipo penal. Ese sujeto pasivo, si bien pues siempre va a ser mujer, ¿cierto? El sujeto activo podría también ser mujer u hombre. Acá no hay una diferencia, acá no dice el hombre que mate, no. Acá lo que se tiene que verificar es esa relación subyacente, ¿sí? ese elemento subjetivo diferente al dolo. Ahora, el feminicidio como tipo penal protege el bien jurídico de la vida, pero no en sentido biológico solamente. Es decir, es un tipo penal pluriofensivo, abarca más bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque no es solo la vida en su dimensión biológica, sino también en su dimensión digna. Protege la dignidad humana, porque acá estamos hablando de un crimen de prejuicio, de discriminación. A la mujer se le discrimina, se le instrumentaliza y por ello se le mata. Es decir, es una manifestación de despotismo en la forma más absoluta, quitar la vida con esta motivación que en efecto pues se materializa, no se queda en un pensamiento como de odio generalizado. Así pues tenemos que hay una necesidad de tipificación autónoma de esta conducta. Tenemos para ello sustento político criminal y dogmático suficiente. El dogmático, pues hay un mayor desvalor de acción subjetivo. Este crimen se hace por razones de violencia de género, como les acabo de decir, es que es por discriminación, por reforzar el lugar en el que la mujer debió estar, precisamente por actualizar esa estructura desigual de poder.
Entonces yo mato a la mujer porque no me quiso prestar atención, yo mato porque no me quiso besar, yo mato por celos, yo mato porque se vistió de una forma que yo no se lo permití, yo mato porque sale de mi propiedad. Fíjense que son todas modalidades de decir se mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Otro argumento dogmático: hay un mayor desvalor de resultado. Como les señalé, al ser una conducta que vulnera la vida no solo en su concepción biológica, pues tenemos acá que hay una protección reforzada a ese bien jurídico. Y acá es muy importante establecer que precisamente porque se vulneran otros bienes jurídicos, no hay equivalencia, no hay una voz homóloga en el homicidio, ¿sí? No estamos regulando lo mismo. Entonces, no hay una violación al principio de igualdad, porque esta violencia que a veces sufre la mujer, no siempre, a veces va a ser un homicidio, no tiene espejo en la violencia que sufre un hombre, que puede llegar a sufrir un hombre. Entonces no estamos regulando lo mismo, porque muchos pueden pensar, bueno, pero ¿y por qué entonces no existe una figura propia solo para los hombres? No, porque es que no encontramos una equivalencia, o sea, son fenómenos distintos. No estamos regulando lo mismo de diferentes formas, no, estamos regulando dos fenómenos diferentes cuando hablamos de homicidio y cuando hablamos de feminicidio, es decir, no hay ninguna vulneración aquí al principio de igualdad. Y el otro sustento que tiene esta figura es el político criminal. La ley es uno de los medios en que pues, se puede materializar precisamente la política criminal de un Estado. La ley penal es uno de ellos, bueno, y todas, ¿sí? La tipificación autónoma de esta conducta socialmente reprochada es importante, claro. Lo que no se nombra no existe. Ejercer una acción afirmativa, ponerle nombre a fenómenos que se han invisibilizado a lo largo de la historia es muy importante. Pasar de su conceptualización a su tipificación es un impacto claramente que se traduce o que se debe traducir en respuestas de muchos escenarios. Como les señalaba, es que acá deben de confluir políticas públicas para que pues todos tengamos un fin común en el punto de combatir o de desmontar violencias, en este caso de género. Claro, no es suficiente un tipo penal, pero es coherente con la política criminal que los estados, pues al menos los que pretenden ser estados constitucionales, pues se han propuesto en el punto de materializar realmente principios de igualdad entre hombres y mujeres, y para ello pues es necesario el desmonte de la violencia machista, que en nuestros estados latinoamericanos sí que podemos hablar tristemente de este fenómeno. Entonces, digamos, es más que coherente con la política criminal que se deben trazar los estados. La creación de este tipo penal es más que coherente y consistente. Además, hay suficiente evidencia o correspondencia con el principio de la realidad. Todos los estudios claramente nos señalan las cifras y la dimensión de la violencia machista. Entonces tampoco podemos hablar que es una creación baladí o que no corresponda a hechos que en verdad ocurran, como a veces sí sucede con muchos tipos penales, que se crean, no obstante la realidad es totalmente diferente a lo que se pretendió regular. Así pues, tenemos que hay suficientes argumentos para defender, digámoslo así, este tipo penal autónomo, que a veces tiene tantos, digamos, opositores, pero creo que es porque tal vez no se ha abordado en la dimensión que corresponde o en las dimensiones. Esto es mucho más amplio y tiene suficiente sustento desde todas las áreas. Bueno, así pues, en esta época de confinamiento, cuando la violencia doméstica lamentablemente aumenta y encuentra nuevos potencializadores, por lo que resulta indispensable pues atender las realidades de nuestras desigualdades. En este punto
propiamente de las mujeres, desigualdades que han sido históricamente ignoradas y que ahora pues con este aislamiento las ubica en una condición de mayor riesgo. Entonces, espero que les haya gustado pues esta corta charla y que podamos reflexionar sobre lo que nuestros estados están haciendo para desmontar esas violencias, no solo desde el enfoque punitivista, sino desde la prevención y desde todas las demás áreas del conocimiento. Muchas gracias.